quiero hablar en esta tarde con relación a un propósito en mi vida. Hemos visto muchos libros que hablan un propósito para el hombre, un propósito para la iglesia, un propósito para la familia. Hemos escuchado muchos propósitos, pero yo quiero que tú entiendas en esta tarde que hay un propósito de Dios en tu vida, en mi vida y en cada uno de los que estamos en esta tierra. Y yo quiero compartir con ustedes en esta tarde, en esta noche, el libro de Génesis, en el primer libro de la Biblia, en el capítulo 41 y versículo 14. Quiero hablar en esta tarde con relación a José. Y dice así la palabra de Dios. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Aquí entonces empieza una historia diferente. Aquí vemos cuando entonces José empieza, su historia cambia. Lo que para él entendía que había sido un ataque injusto hacia él. Él era un joven recto, un hombre que amaba a sus padres, un hombre que trabajaba, que hacía lo que su padre le ordenaba, era un joven ejemplar, pero a veces hay situaciones que vivimos que nosotros mismos decimos, oye, pero yo no le hago mal a nadie, yo no robo, yo no hurto, yo no mato, yo no deseo mal a nadie, yo voy a la iglesia, yo comparto con mi familia, yo cuando alguien me pide, yo le doy. Pero hay un propósito de Dios en mi vida, y cuando hay un propósito de Dios en mi vida, vemos que las cosas cambian. El primer paso que yo me encuentro aquí es el llamado que le hacen a José. Y quiero ir a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, y yo quiero que Maribel me lo lea en esta tarde. Sí, la palabra dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Nosotros tenemos que entender en este día 757-1414. Puedes llamar a esta hora para oración. Si tienes alguna petición, estamos aquí, hay unos hermanos dispuestos a escuchar tu necesidad. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Aquí vemos que José fue llamado desde la cárcel. Tuvo que vivir casi 14 años esperando por una justicia. Pero en esta tarde yo te quiero decir que lo que tú estás esperando de parte de Dios, tienes que esperarlo con fe y conforme al propósito y a la voluntad de Dios. Porque el llamamiento que Dios nos hace, Él lo hace en el momento que Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Porque Él es Dios y porque para siempre es su misericordia. Sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Mire, amigo que me escucha, a veces hay situaciones en nuestra vida que nosotros no las entendemos. Tal vez yo llevo 30 años en el Evangelio y son poquitos. Cada día aprendo algo nuevo de la palabra. Cada día entiendo más y a veces entiendo menos. A veces hay situaciones que pasamos, que vivimos y nos preguntamos, Señor, ¿cuál es el propósito de esta situación? ¿Cuál es la luz al final del camino? Voy a ver la gloria tuya. Voy a ver que voy a salir de esta situación. Hay unos tiempos difíciles económicos en estos tiempos donde estamos dando una obra y a veces vemos que la elección, la vocación, el propósito de Dios como que no llega. Y a veces escuchamos muchas palabras. A veces yo puedo decir que tú estás pasando por una situación económica, tu nevera está vacía. Y yo decirte, no te preocupes, confía en Dios, que Dios te va a proveer. Y yo creo en la palabra. Yo creo en que yo y mi casa, si servimos a Jehová,
Dios va a traer el pan y el sustento cada día en mi vida. Pero para eso tenemos que entender que tenemos que ser libertados. Y en el Salmo capítulo 18, versículo 1, dice la palabra: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Mi Dios, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. José entendió que ya el propósito de él había tenido un cambio, que había tenido una esperanza. Mientras él caminaba, mientras él no entendía, mientras él estaba en la cárcel, veía que pasaban los días, aunque Dios lo bendecía en la cárcel, aunque todo el mundo notaba que él era diferente, pero él no entendía todavía cuál era el propósito de Dios en su vida. Pero mire, mi hermano, en esta tarde yo quiero que tú entiendas que tenemos que pasar por el proceso. Tenemos que ser limpios y lavados y purificados. Y le voy a pedir a mi hermana que lea en 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. Y dice así la palabra. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Perfeccionándonos en la santidad y el temor de Dios. Cuando José llegó al faraón, cuando el faraón le contó y él escuchó al faraón, le contó a José su sueño, y José vino de parte de Dios la interpretación, y José le dio un consejo al faraón. El faraón entendió que él era hombre diferente, había perfeccionado la santidad en el temor de Dios, porque cuando nosotros nos entregamos a Dios, las cosas diferentes empiezan a suceder en nuestra vida. 7, 5, 7, 14, 14. Las cosas empiezan a cambiar. Nuestra atmósfera empieza a cambiar porque Dios nos perfecciona, porque somos entregados a Dios, y Dios abre puertas donde no hay puertas, como también Dios cierra puertas donde Él no quiere que tú entres. Y venimos a pasar el proceso. Entonces nuestras vestiduras van cambiando. Ya el faraón entendió que José era diferente, entendió que en él había un Dios, entendió que había en él un cambio, había una diferencia. Era el único hombre que le había podido interpretar su sueño, y le dijo: ahora tú vas a ser el segundo en mando, vas a ser aquí el que vas a ordenar después de mí, tú vas a hacerte cargo. Habían unos 7 años de abundancia, pero iban a haber unos 7 años de una necesidad, y tú te vas a hacer cargo de que todo el mundo tenga el pan en la mesa. Y terminamos con esto. En Gálatas 3:27 dice así la palabra de Dios: porque todo lo que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavos ni libres, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Nosotros venimos de una promesa. Nosotros venimos de una promesa que le dio Dios a Abraham. Vino de una promesa de multiplicación, de bendición, de gozo, de que iba a estar con nosotros, de que nos íbamos a multiplicar. Y cuando dice multiplicar, es que su palabra se iba a multiplicar. La bendición es tener la palabra, de que iba a venir un consolador. Vino Jesús a la tierra a morir en la cruz del Calvario por ti, por mí. Derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Y dice la palabra que por su llaga fuimos curados. 7, 5, 7, 14, 14. En esta tarde yo te quiero decir que tú confíes en Dios, que confíes en su palabra. Si tú crees que hay un Cristo en los cielos, si tú crees que Dios lo envió a la tierra, que Él nació, vivió, murió, resucitó y está a la diestra del Padre por ti y por mí,
yo te digo que confíes en su palabra. Venid a mí todo el que esté cargado y trabajado, que yo lo haré descansar. Tal vez tú estás pasando por el proceso, por los 7 años de escasez, 7 años de necesidad, 7 años de hambre, 7 años de enfermedad, 7 años, aleluya, tus momentos, tus días difíciles. Pero yo te quiero decir que en Dios hay solución, que en Dios hay salvación, porque en Dios hay una promesa, porque tú y yo somos hijos de Abraham. Dios te bendiga, Dios te guarde.